Vamos a hablar basura, sin miedo a la verdad, confrontando al poder, sin acallar la voz. Política y pasiones, vamos a discutir. En Hablando Basura, la verdad tú vas a oír. Muy buenas tardes, ¿cómo están mis basura hablantes en este día? Bueno, me siento mal, estoy enfermo, tengo los ojos hinchados, tengo una alergia al polen, que es increíble, ustedes no se lo imaginan. Pero bueno, hoy iba a analizarles la entrevista que le hicieron a ese ser que se hace llamar periodista y youtuber e influencer Watch. Pero bueno, cuando voy a empezar el material me di cuenta de algo que vi en ese material que ahora les voy a enseñar y vamos a analizar ese comienzo porque ahora está pasando una cosa, está pasando algo en el mundo que ustedes saben. Hay una especie de frase que se ha hecho ahora famosa y es: quédate con ese que te ame así como los comunistas aman a los dictadores. Y el problema es que hay mucha gente, ahora mismo salió Greta Thunberg, que debería llamarse, a mi entender, Greta Thunberg, una niña que cogió fama porque cuando era una especie de cachorro empezó a hablar sobre el medio ambiente y todos esos temas, que es como todo. Los niños cuando se ponen a bailar, aunque lo hagan mal, se ven graciosos, y cuando se ponen a cantar, se ven graciosos, y cuando tú ves una niña así, hablando de esa manera, se veía como que graciosa, ¿entiendes? Pero el problema es que ya la niña creció, pero el cerebro se le quedó chiquitico. Una niña que ni siquiera terminó el colegio, no digas tú la universidad, no terminó el colegio. Ella decidió dejar el colegio para dedicarse al medio ambiente. Eh, Ahora esa niña está interesada por el tema Cuba. El problema de Cuba lleva 67 años. Llevamos los cubanos, los de adentro y los de afuera, muriendo. Los de adentro muriendo de hambre y los de afuera muriendo porque no es fácil el exilio lejos de tus seres queridos. Llevan 67 años en esto, pero ella, no sé, ahora se dio cuenta de que habían problemas en Cuba. ¿Cuál es el problema de ese? Que ella está del lado de los dictadores, como todos los de izquierda. Yo le quisiera decir a Greta, mira, quédate con lo del medio ambiente, que ahí estabas bien, no te sacas de ahí. No te metas en el tema Cuba porque te queda demasiado grande para ese pequeño cerebro que tú tienes. Y si vas a mandar una flota de ayuda a Cuba y vienen, no sé, 10, 20, 30, bueno, quédense en Cuba y cojan esos 10, 20 o 30 personas y mándenlo para las ciudades de ustedes. Y así ustedes se quedan viviendo su maravilloso comunismo. Porque hay una cosa con eso también, con las donaciones que quiere mandar Greta. Imagínense que ustedes están en una casa que le hace falta llenar un tanque de agua. Y viene Greta Thunberg con un gotero y echa una gota de agua en ese tanque. Tú dirías, bueno, sí, una gota es algo para llenar ese tanque de agua. El problema es que se quedan en esa casa que necesita llenar el tanque de agua, se quedan ahí una semana o 15 días. Y al final se terminan tomando un cubo de esa agua. Entonces tú necesitas llenar el tanque, echas una gota, pero te llevas un cubo. Porque es lo que siempre hacen. Llevan una caja de donaciones o 5 cajas de donaciones. Y de esas 5 cajas de donaciones, en lo que llega a la aduana, que llega a las manos del que supuestamente debe llegar, se perdieron 4 cajas y media. Y la media que queda se la comen ellos, más todo lo que se van a comer ahí, porque se meten una semana yendo a lugares que los lleva el gobierno, totalmente iluminados, en ómnibus, que necesitan combustible. Entonces, no hay luz en Cuba, no hay combustible, no hay comida,
Pero estos cabrones van para allá y en esos 15 días que se echan ahí, o en esa semana que se echan ahí, se comen todo lo que no tienen los cubanos. Ahora tú te preguntas, ¿de dónde sacaron todos los recursos para moverlos ustedes en ese paseíto que le dan por la hermosa Cuba comunista que a ustedes les gusta? Bueno, viendo eso, me di cuenta cuando estaba analizando la entrevista que le hicieron al Necio, que lo primero que me llamó la atención fue el nombre del programa. El programa se llama Cuba Análisis, pero el análisis no estaba puesto como que en español. Y eso me llamó como la atención. De momento vi disculpen, cabrón, pero es que tengo una alergia que me tiene los ojos locos. Y mi mujer me araña mucho por esto, pero bueno, me pica. Y eh, sí, me lavé las manos, mi amor. Me lavé las manos. Cuando lo vea, sí, me lavé las manos. Y, ¿qué le estaba diciendo? Ah, el programa. Fui a ver a las conductoras, me quiénes son las conductoras de este programa, y son dos personas que no viven en Cuba, son dos extranjeras, que van mucho a Cuba y se hospedan en hoteles o en casas de esas casas de Airbnb, en cosas como la casa que tenía una de las hijas de Mariela Castro. Eh, Son personas de izquierda, como son todas las personas de izquierda, que son horribles, y tú te dices, bueno, esta gente a lo mejor va a Cuba, porque bueno, la única forma que tiene de probar el trópico cubano es yendo allá. A lo mejor defienden eso porque es como todos esos viejos comunistas españoles, canadienses, que defienden mucho a Cuba, pero cuando van a Cuba hacen lo mismo que hacía Maradona, estar con menores, porque les cuesta muy poco. Son personas tan desagradables que su país no, ni siquiera pagando, cogen nada. Y si les van a cobrar por eso, les van a cobrar bien caro y van a Cuba a hacerlo bien barato. Todo el mundo sabe eso, como es el turismo sexual en Cuba. Que se habla de la isla de Epstein, pero nadie habla de la isla castrista de Cuba. Bueno, les voy a poner el material y y ustedes se van a dar cuenta conmigo de eso que pasó. Como pueden ver, análisis. Análisis con la I, como decimos nosotros, Y. Eso en español no se escribe así, todo el mundo lo sabe. Eso me llamó la atención y fui a ver y me metí en el perfil del programa. Este es el perfil del programa. Déjame bajarme yo. Como ve aquí dice Cuba Análisis, arroba Cuba Análisis. Y si vamos a la segunda foto, dice Cuba Análisis va más allá de los encabezamientos, disecciona los hechos, provee contexto, eh, desafía las asunciones y consulta a especialistas para descubrir la Cuba real. O sea, básicamente ellas entrevistan personas que no son cubanos, que conocen Cuba, más que los mismos cubanos que viven y que hemos vivido toda nuestra vida dentro de Cuba. Bueno, de eso va el programa hoy, de personas que, que no viven en Cuba, que son comunistas pero no viven en Cuba, pero que te van a hablar de la realidad de Cuba. O sea, hoy vamos a ver qué es Cuba Análisis y quiénes hablan de Cuba desde fuera de Cuba. Este es Hablando Basura y comenzamos el programa número 5. Vamos a hablar basura, sin miedo a la verdad, confrontando al poder, sin acallar la voz, política y pasiones, vamos a discutir, en Hablando Basura, la verdad tú vas a oír. Sí, y estamos de vuelta. Bueno,
Les dije que quería hablar sobre esas personas que están eh, hablando de Cuba desde afuera. Y este programa, Cuba Análisis, se presenta como un espacio académico sobre Cuba. Pero bueno, hoy vamos a ver quiénes son las conductoras, dónde viven, cuál es su postura política, quiénes son los entrevistados, cuáles son los argumentos que repiten constantemente, porque es un guión lo que tienen esa gente que hablan sobre Cuba. Y le vamos a dejar colgaditas ahí unas preguntas incómodas que casi nadie se hace cuando está debatiendo con esta gente. Porque les digo una cosa, cabrón, hablar de Cuba es fácil desde fuera, pero vivir la realidad de la isla, esa es otra cosa. ¿Mm? Bueno, ¿qué es Cuba Análisis? Cuba Análisis es un programa donde se discuten temas como economía cubana, política internacional, relaciones de Cuba con otros países, el modelo político social de la isla, y la mayoría de las personas que participan no viven en Cuba. No viven en Cuba y sus análisis muchas veces dependen de información secundaria o estudios desde el extranjero y de información que les da el gobierno cubano. O sea, hay un abusador en la clase y cuando viene la policía no le pregunta a la víctima, le pregunta al abusador si él está abusando de la víctima y cómo van las cosas en la escuela. Claro que el abusador va a decir que todo está bien. Eso es una cosa lógica. Bueno, la primera, una de las primeras de este programa se llama Helen Jaffe. Ahora les voy a buscar aquí la foto, la imagen de ella. Esta es Helen Jaffe. Como pueden ver, rostro de comunista. Rostro de comunista que va a la isla a buscar como decimos nosotros, a buscar su moreno exótico. Helen Jaffe. ¿Quién es Helen Jaffe? Bueno, Helen Jaffe es una académica británica y profesora en la Universidad de Glasgow. Es especialista, según ella, en economía cubana, especialista, o sea, una académica británica que es especialista en economía cubana e historia de la revolución. Hmm. Ella en sus programas destaca los logros sociales de Cuba como la salud y la educación y argumenta que el embargo de Estados Unidos limita la economía cubana. Ella vive en Reino Unido, ella no vive en Cuba. La otra muchacha que tenemos es Nina Blaudó, Nina Blaudó, algo de eso, no sé cómo es que se llama el nombre de ella, sí. Ahora se los voy a poner. Esta es Nina Blaudó. Tremendo personaje. Miren ese rostro. Bueno, ¿quién es Nina Blaudó? Nina Blaudó es una investigadora y comentarista política que participa en análisis de política internacional sobre América Latina. Suele alinear sus comentarios con perspectivas críticas de Estados Unidos y vive fuera de Cuba. Y analiza la isla desde su experiencia académica. O sea, ella a Cuba la analiza desde lo que ha leído. ¿Y qué es lo que ha leído? Información que le ha dado el gobierno de la isla. Ella tampoco vive en Cuba. Ahora, ¿cuáles son los invitados que ellos han tenido en esas entrevistas que han hecho? El primer invitado, o sea, uno de los primeros invitados, es un hindú, señor de la India, que se llama, a ver si lo veo por acá, aquí está, les voy a poner la foto ahora. Este señor, no quiere caer, ahí está. Este señor se llama Bihar Prasad. Es una lástima que este señor, primer punto, es una lástima que el apellido de este señor sea Prasad, porque Prasad es un alimento que se da en los templos de la India, un alimento
que se le pone primero a las deidades como que comen de ese alimento, lo bendicen, y ese prasad se mezcla con la comida y, y se da gratis, se ofrece gratis en los templos. Es una lástima que este tipo, comunista él también, tenga apellido prasad, tenga el apellido de esa comida que se regala en los templos. Un tipo que, que, que el sistema político y económico que él quiere es el comunista, que precisamente lo primero que hace es eliminar el alimento. O sea, un sistema que lo que trae es hambre y él tenga el apellido de ese apellido Prasad. Es increíble. Bueno, este es un historiador indio que es director del Tricontinental Institute. Y él se enfoca en la lucha antiimperialista y la política internacional. Claro, vive en la India. Él nunca ha vivido en Cuba. Y entonces él desde la India, él habla de la política de Cuba, de cómo Estados Unidos ahoga, asfixia a Cuba. Otro entrevistado es Alan MacLeod, o MacLeod, Alan MacLeod, se llama él, Alan MacLeod, este muchacho que ven acá. Este muchacho es un periodista que analiza la propaganda mediática de este muchacho. Este muchacho vive en el Reino Unido, no vive en Cuba. Y desde el Reino Unido, él critica y es un experto en cómo los medios occidentales representan a Cuba. Entonces, él te habla ahí de la guerra mediática contra Cuba, o sea, otro experto sobre Cuba que no vive en Cuba. Otra es Emily Morris. Emily Morris es un personaje interesante porque esta señora es una economista británica también, o sea, no vive en Cuba, y estudia las reformas económicas en Cuba. Esta señora es interesante porque esta señora, además bueno, ya que estamos en el programa hablando de basura, además de hablar mucha basura, ella sí cuestiona un poco más de que no solo es el llamado bloqueo que dicen en Cuba, que no es bloqueo, que es embargo, que también hay problemas internos de, de, del gobierno cubano. Pero bueno, esta mujer viene en el Reino Unido y analiza la economía cubana desde allá, desde la distancia, ¿entiendes? Ella es experta en la economía cubana. Nunca ha vivido en Cuba. Otro personaje que entrevistaron ahí fue a Ana Maldonado. Ana Maldonado, ella es venezolana, como pueden ver aquí con su gorra, su estrella, a los Che Guevara. Ana Maldonado es una comentarística política sobre América Latina. Y ella defiende la soberanía del gobierno cubano y critica la política estadounidense. Ella vive en Venezuela, creo. No recuerdo bien ahora dónde vive esa mujer. Pero ella también es experta en Cuba y defiende la soberanía del Estado cubano. Ahora, yo creo que usted me diga qué cosa es la soberanía del Estado cubano. Cuando desde que llegó el cenicero andante, básicamente fuimos colonia de la Unión Soviética, después fuimos un parásito de China y después fuimos un parásito de Venezuela y queremos ser un parásito del planeta. Entonces, todos los países a los que Cuba le está lamiendo las botas hacen lo que quieren de Cuba y Cuba tiene que hacer lo que le dé la gana a esos países, porque si no, no hay dinero, no hay bala, como decimos nosotros. ¿Dónde está la mitad de la isla? Le pertenece a la Unión Soviética. La otra mitad, o sea, un tercio de la isla le pertenece a la Unión Soviética. El otro tercio le pertenece a China y el otro tercio le pertenece a Canadá y a otras empresas extranjeras.
¿Dónde está la soberanía de eso? ¿Dónde está la soberanía de un país que depende y exige a su supuesto enemigo dinero, alimentos, todo? ¿Dónde está la soberanía de ese país? Pero no, esta señora, Ana Maldonado, eh, defiende la soberanía del gobierno cubano. Otro que fue invitado allí fue David Hickey. David Hickey es un viejito que fue como que un personaje jugando fútbol. Él es David Hickey, creo que es irlandés. Creo que es irlandés. Bueno, este señor es un comentarista político internacional y también analiza la política estadounidense hacia Cuba. David Hickey también se centró en esa entrevista, se centró en la medicina en Cuba. ¿Por qué? Porque este hombre es millonario, es millonario, él abre un centro de neurocirugía, esas cosas, el tipo es un personajón ahí, digo, tiene tremenda, pero tampoco vive en Cuba. Entonces, es un grupo de personas que no viven en Cuba analizando, no analizando, siendo como que expertos en Cuba. Incluso cuando uno dice algo, ellos mismos te dicen, tienes que estudiar más la historia de tu propio país. Un tipo que no lo vivió, un tipo que no lo vivió, te manda a decir eso. El otro entrevistado fue Joana Tablada. Hay que tener tabla para decir las cosas que dice esa mujer. Joana Tablada, bueno, Joana Tablada, no tengo foto porque todos ustedes la conocen. Y ella es diplomática cubana. Ella vive en La Habana, pero no vive en La Habana. ¿Por qué? Porque vive en La Habana, pero vive en La Habana con todas las bondades que les da el régimen desde su posición de diplomática y se pasa el día, se pasa la vida viajando. Y ella representa al gobierno cubano en debates internacionales. Esa mujer ha dicho cosas como que en Cuba el servicio militar no es obligatorio. Esa mujer ha dicho cosas como que en Cuba, eh, o sea que en Venezuela nunca han habido tropas del ejército cubano. Esa mujer es tan hija de su madre que incluso su hermano, que es profesor de una universidad, tuvo unos comentarios sobre la situación, sobre lo que está realmente pasando en Cuba con los apagones y con la situación que está pasando, y lo votaron de su centro de trabajo, al hermano de Joana Tablada. Por supuesto, ella nunca ha dicho nada de esto, pero Joana, contra, es tu hermano, es tu sangre, mami. A tu hermano, por decir lo que estaba pasando en Cuba, simplemente un comentario que puso en las redes, lo votaron de su trabajo. Vas a decir también que la gente que habla más de en contra del gobierno cubano sufre consecuencias como la que misma sufrió tu hermano, que lo votaron de su trabajo, Joana Tablada. Y el otro personaje es un muchacho que se hace llamar el necio, que se da el título nobiliario de periodista, youtuber e influencer. Él defiende la revolución y critica a los opositores. Él fue uno también de los que salió diciendo de que era una mentira que se estaba diciendo por parte del gobierno de Estados Unidos de que había negociaciones. Y después salió el mismo día Canel. Y a Canel el cingao salió a desmentir todo eso, así que sí, que estaban negociando con el gobierno cubano y después salió diciendo que el gobierno cubano tenía que aclarar ciertas cosas. Es un necio, es un necio, chamaco. Entonces, todas estas personas que se han entrevistado en este lugar por estos expertos en tema Cuba que no viven en Cuba, siempre tienen 7 argumentos en todos sus planteamientos. El primero es que el embargo es el principal problema. O sea, ellos culpan a Estados Unidos de las dificultades económicas.
Yo me acuerdo cuando era un cachorrito, por allá por los años 70 80. Sí, yo más o menos tengo 10 años, y eh, no se hablaba del bloqueo. Claro, éramos colonia de la Unión Soviética. Pero incluso en aquellos años sí recuerdo clarito, clarito, los apagones. Cuando eso mi casa era como la de los tres cerditos, mi casa era de palitos, y nos sentábamos toda la familia afuera, nosotros somos una familia grande, y nos sentábamos toda la familia afuera a jugar. En Cuba no había... ah, jugábamos juegos de calle, eh, pelotero la bola, y jugamos lo escondido y cosas así, con, con calderitos y cositas. No eran los toques de calderos que hay ahora, pero bueno. Los viejos se van a acordar del tema que decía pelotero la bola, va, y se iba sonando con un jarrito y se iba pasando una pelotica, y cuando el pelotero para la bola, es que se quedara en un castigo. Una cosita por ahí en el juego se jugaba. Pero yo me acuerdo de esos momentos, los apagones que había desde los años 70 en Cuba. Y eso cuando yo, lo que yo recuerdo desde los 60, imagino a las personas que vivieron esa época. Cuando eso no estaba Donald Trump en el gobierno, y había escaseces, y había apagones. Y en esa época no se acordaba nadie. Cuando se cayó la Unión Soviética, que nos dimos cuenta de que Fidel no era ese estadista, que decían que de la forma en que Fidel estaba gobernando, hasta un niño podía gobernar ese país porque el dinero le entraba por tubería, y él, en vez de usar ese dinero para levantar el país, lo hizo para fomentar todo tipo de terrorismo en América Latina y el mundo. En eso se fue todo ese dinero. No se hablaba de bloqueo. El bloqueo se empezó a hablar después cuando se cayó la Unión Soviética, y todo el mundo empezó a darse cuenta de que no era un bloqueo, que era un embargo. Cuba podía comerciar con la cantidad de países que le diera la gana. ¿Cuál era el problema? Que nadie quería comerciar con Cuba. Estados Unidos, porque les robó todas las propiedades que tenía allá, no solo a los americanos, sino a los cubanos que tenían propiedades allá, se las robaron. No hubo indemnizaciones. Y Fidel salió en televisión nacional diciendo de que él no iba a pagar ninguna deuda. O sea, él quiere que le den dinero, pero él no quiere pagar nada. Él quiere todo gratis. Así gobierna una ardilla. Entonces, se culpa a Estados Unidos de las dificultades económicas. Eh, Se dice que Cuba tiene logros sociales como la salud gratuita y la educación. Salud gratuita, ¿hasta qué punto? Porque cuando uno va al médico en Cuba, uno tiene que llevarle unos regalos a los doctores, y además llevar todos los medicamentos, porque en Cuba no hay nada. Y educación. Además, dicen que son el único país del mundo, todavía dicen que son el único país del mundo con salud gratuita. Y ahí mismo salió un documental de Michael Moore, que no, yo no soy santo, que él no es santo de mi devoción, pero bueno, en un material de Michael Moore sale él enseñando los países, algunos de los países donde existe esa salud gratuita, incluyendo Estados Unidos. Se llama salud pública, que no es gratuita, porque la pagamos con los impuestos. Es como en Cuba. En Cuba te dicen es gratis. No es gratis. Con la basura de salario que te pagan, es como si tú estuvieras pagando un impuesto por el salario. Aquí nada es gratis, siempre lo pagas. Y sobre la educación. Ahora mismo en Cuba no se están dando clases porque no hay combustible, no hay corriente. Eh, si tú no eres revolucionario, no vas a la universidad. Lo dice, incluso creo que ya es una ley de que si tú no eres revolucionario no vas a la universidad. Y ahora mismo los niños en Cuba no aprenden nada porque no están yendo a la escuela. Ahora, cuando hay alguna movilización, hay alguna marcha que ellos quieran promocionar, alguna porquería de esa, al momento aparece combustible, comida, aparece todo. Y que tienen un alto nivel de alfabetización. Si usted se pone a ver las publicaciones de las ciberclarias o de los cubanos actualmente en las redes, las faltas de ortografía son como que vaca con B alta. Vaca con B alta y con K. Vaya, son garrafales las faltas de ortografía que tienen y el desconocimiento que tienen.
Lo otro es los medios occidentales que exageran la crisis. Y hay una guerra mediática y un nivel de propaganda. Mira, en primera, la propaganda la empezó el gobierno. Todo, todo era propaganda en Cuba. Desde que yo era un cachorrito, todo eso era propaganda en Cuba. Y mediáticos, todo en televisión, todo. Es que todo, todo era propaganda en Cuba. Y lo es. Deporte, educación, todo era algo político. Y que exageran la crisis. Yo creo que los medios más bien lo que hacen es minimizar la crisis en Cuba. Es lo que están haciendo los medios actualmente. Minimizar esa crisis. Porque la isla está mal, pero cuando ellos van a la isla, les enseñan lo más bonito de la isla y ellos salen diciendo la isla es preciosa, es bella. Y la isla se está muriendo. Dicen que Estados Unidos siempre ha intentado cambiar el gobierno cubano y que hay historias de intervenciones y sanciones. Mira, las sanciones es porque si yo pongo, si tú me, si, a ver, estamos en un lugar y hay dos kioscos, el tuyo y el mío, y tú me robas mi kiosco, claro que yo voy a tener represalias en contra tuya, yo no voy a querer hacer negocio contigo. Y es simplemente eso, yo no quiero negociar contigo. Mira, le digo una cosa, que Estados Unidos siempre ha intentado cambiar el gobierno cubano. Si Estados Unidos hubiera querido cambiar el gobierno cubano, ustedes hubieran dejado de existir, es que ustedes no hubieran ni siquiera surgido, vaya. Si Estados Unidos hubiera realmente querido cambiar el gobierno cubano. Historia de intervenciones. ¿Cuándo Estados Unidos ha intervenido en Cuba? Ahora, ¿cuántas veces Cuba ha intervenido en el planeta? Toda América Latina, África, Asia. Y Cuba es un país pequeño resistiendo a una superpotencia. Cuba no es un país pequeño resistiendo a una superpotencia. Cuba es un país con un gobierno capaz de llevar a la muerte a todo su pueblo con tal de quedarse ellos en el poder, con tal de ellos ganar tiempo y hacerse la víctima. El otro punto es que las protestas internas están influenciadas desde el exterior y eso lo pone como ejemplo de injerencia extranjera. O sea, yo estoy en Cuba, mis hijos no pueden ir a la escuela, no tienen ropa, no tienen zapatos, se están muriendo de hambre, y yo tengo que esperar que una gente de afuera me diga, sal para la calle y protesta. No, yo salgo a la calle porque yo estoy viviendo lo que está sufriendo mi hijo. Yo estoy viendo que un pariente mío sale a protestar y me lo meten preso, tenga la edad que tenga. Ahora mismo hubo unas protestas en Morón y hay un niño que le dieron un tiro en una pierna. Sale el hijo de perra de Canel a decir que no, que el muchacho se cayó porque estaba tratando de tumbar un cartel. Son capaces de matar al pueblo con tal de mantenerse ellos en el poder. Porque sí, ellos con tal de ganar tiempo y mantenerse en el poder esperando que Donald Trump termine su mandato, son capaces de dejar que el pueblo cubano muera en su totalidad. De hecho, los llevan 67 años haciéndolo. Nadie tiene que venir de afuera a decirme a mí que yo saque a protestar por la vida de mi hijo. Nadie. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos proyectan. Ellos sí pagan porque la gente de otros países vayan a marchar a favor del gobierno de Cuba. Porque no es a favor de Cuba, es a favor del gobierno de Cuba. Ellos sí lo hacen. Y hay pruebas de eso. Y que cada país tiene derecho a su propio sistema. Eso es defensa de la soberanía nacional. Sí, cada país tiene derecho a su propio sistema. Pero ¿qué cosa es un país? ¿Su gobierno o su pueblo? ¿Quién es el que tiene derecho a elegir su propio sistema? ¿El gobierno o el pueblo?
¿El gobierno está para servir al pueblo o el pueblo está para servirle al gobierno? Me parece que es que el gobierno está para servirle al pueblo. Y es el pueblo el que tiene derecho a exigir su propio sistema, a elegir su propio sistema. En este caso, hay un grupo de gordos, hijos de perra, allá arriba, que están masacrando al pueblo de Cuba para poner el sistema que ellos quieren, que es simplemente una dictadura, no es otra cosa, es dictadura. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué la mayoría de los analistas, los expertos en el tema Cuba, no viven en Cuba? ¿Por qué nadie quiere ir a vivir a Cuba? ¿Por qué todos los comunistas, cuando se van de sus países, emigran o a Estados Unidos o a otro país capitalista? ¿Por qué no se van para China, Corea del Norte, Nicaragua? ¿Por qué no se iban para Venezuela? ¿Por qué no se van para Cuba? Pero no, de sus países son expertos en el tema Cuba. Expertos en el tema Cuba. Si el sistema funciona, ¿por qué hay tantos cubanos que se van? Porque antes de que llegara el cenicero al poder, Cuba recibía migración del planeta entero. Toda esa gente que quiere entrar ahora a Estados Unidos, toda esa gente antes quería entrar en Cuba. Americanos querían ir a Cuba. ¿Por qué ahora se van tantos cubanos de la isla? ¿Por qué ahora nadie quiere ir a vivir a la isla? ¿Por qué ellos mismos, los comunistas, porque Greta Thunberg no quiere ir a vivir a Cuba? Y sí, lo dije bien. Yo sé que es Greta Thunberg, pero bueno, es Greta Thunberg. Thumb. ¿Eh? ¿Por qué Greta no se va a vivir allí a Cuba? Si el sistema funciona, el sistema es maravilloso, es mágico. ¿Por qué el sector privado tiene tantas restricciones? Porque cuando estaba el bloqueo, que ellos decían de bloqueo, ellos dijeron, bueno, está bien, el embargo es contra nosotros, contra el Estado, no contra el pueblo. Eso no te lo dicen ellos, eso no lo analizaron ellos después. Y que dijeron, bueno, vamos a abrir las MIPYME, abrir MIPYME. Vamos a poner gentes privadas, que todo el mundo sabía que no eran privadas, que eran gente de ellos, y esa gente podían importar cosas desde diversos países hacia Cuba. Ahora dicen que inversión extranjera, o sea, todos los cubanos que residen en Estados Unidos, fíjate que ellos no se refieren a otros países, cubanos que residen en Estados Unidos, que pueden invertir en Cuba. Lo más jodido de eso es gente que lo van a hacer, porque cubano es así, el cubano es así de ostentoso, y realmente, lamentablemente, en casa del ciego el tuerto es rey. Y van a haber cubanos que van a ir para allá y se las van a dar de reyes. No, yo tengo un negocio aquí en Cuba. ¿Sabes una cosa? Muchos de esos negocios son personas que el mismo gobierno cubano ha puesto en Estados Unidos, que los ha sembrado, que trabajan para el gobierno cubano y les van a servir de testaferros a los dirigentes cubanos, porque hay muchos dirigentes cubanos de Cangrejo, del otro y del otro, que van a coger a esas personas que están acá y le van a decir, tú vas a ser el jefe del negocio, yo te voy a dar dinero y tú vas a montar ese negocio aquí en Cuba. Y ellos van a seguir recogiendo dinero de cubanos que viven en el extranjero. Porque hay un muchacho que puso una especie de Costco en Cuba y en cuanto surtió su almacén, se lo decomisaron y lo metieron preso. Hay que ser idiota para ir a poner tu dinero en Cuba. Idiota hay que ser. O agente del gobierno cubano. ¿Por qué no hay pluralismo político en Cuba? Si el socialismo les gusta tanto al pueblo cubano, si ese es el sistema que el pueblo cubano quiere, ¿por qué no tienen huevos de permitir partidos políticos en Cuba e ir a unas elecciones?
y que vote todo, todo ciudadano cubano, los que están dentro y los que estamos fuera, como se hace en el mundo entero. Ahora usted es español, vive en Cuba, hay elecciones en España, y usted va a la embajada de España en Cuba y usted ejerce su derecho al voto. Ah, ellos quieren el dinero de los que están acá, pero no quieren el voto de los que están acá. ¿Eh? Ellos quieren que el cubano participe en la vida económica de Cuba, más no en la vida política de Cuba. Qué rico, ¿eh? Papi. ¿Y por qué el debate internacional siempre termina polarizado? En resumen, Cuba Análisis no es un espacio neutral. Es un programa financiado por instituciones internacionales con analistas que no viven en Cuba y que repiten argumentos ideológicos. Por eso, caballero, es fundamental de que cuando usted escuchen estas voces, se hagan varias preguntas. Primero, ¿desde dónde están hablando? Eso es lo principal. ¿Desde dónde están hablando? ¿Quién financia esos análisis? ¿Quién vive realmente la experiencia cubana? ¿Eh? Hazte esas preguntas primero. No te quedes solo con el, vamos a ver la entrevista. No, no. ¿Quién hizo la entrevista? ¿Quiénes son esta gente? ¿De dónde salen? ¿Cómo piensan? ¿Quiénes están detrás de esta gente? Hay que hacer la tarea, caballero. Hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea. Porque al final, eh, no importa si tú, por ejemplo, a mí me tiene preocupado una cosa, me tiene muy preocupado. Cuba se reconstruye en 3 meses. Cuba se reconstruye en 3 meses. Ahora, la mente de las personas que viven en Cuba, ¿qué tiempo llevaría eso? Porque el cubano no sabe votar. El cubano vota con la emoción. El cubano, si no le cae bien la persona, no le importa la idea política que tenga esa persona, no le importa la idea que tenga esa persona, simplemente esa persona no le cae bien, no vota. Es más, ahora viene Otaola, ahora viene Otaola. Y Otaola trae la mejor solución para Cuba, la solución mágica que va a arreglar Cuba cuando se caiga Cuba. Y Cuba va a florecer económica, política y socialmente en 2 meses. Pero es Otaola el que trae la idea. Simplemente porque hay mucha gente a quien no le cae bien Otaola, no van a votar por Otaola. Aunque la idea que tenga sea mágica, sea la solución, no van a votar por Otaola. Porque Cuba no es así. Y eso a mí me preocupa mucho. Entonces, hay mucha gente de izquierda, yo no diría mucha gente, toda la izquierda, cada vez que hay un dictador, sale a la izquierda a apoyar a ese dictador. Cuba lleva 67 años sufriendo, muriendo. Nadie tocó el tema Cuba. Nadie en la izquierda habló del tema Cuba. Ahora Donald Trump, que llegó hace 2 años, está rascando las heridas de Cuba para eliminar ese cáncer que hay en Cuba. Y ahora sale toda la izquierda ay, los derechos humanos, pobrecita la gente en Cuba. No, mami, no. Es una cosa, nosotros, los que, los que vivimos en Cuba, los que conocemos Cuba, los que vivimos el comunismo, sí, porque tú eres comunista porque lo leíste, yo soy anticomunista porque lo viví. Toda esta gente, todos estos cubanos que estamos dentro y que estamos fuera, lo quieren a todos ustedes, donde está Fidel, ¿tú sabes? Yo quiero a todos los comunistas donde está Fidel. ¿Y dónde está Fidel? Donde pronto va a estar Raúl, Marrero, La Machi y Díaz Canel. Esto fue Hablando Basura, señor.
y nos vemos. Vamos a hablar basura, sin miedo a la verdad, confrontando al poder, sin acallar la voz. Política y pasiones, vamos a discutir, en hablando basura, la verdad tú vas a oír. Vamos a hablar basura, sin miedo a la verdad, confrontando al poder, sin acallar la voz. Política y pasiones, vamos a discutir, en hablando basura, la verdad tú vas a oír. Vamos a hablar basura, sin miedo a la perder. Di che avrà milao a per, non se la fidian di te. Qualche ti camo soffert, non se me canto bater. Esa la vi que usar, me la activan de hacer. Vamos a hablar basura, sin miedo a la verdad, con cuanta macore, sin acallar la voz. Política y pasiones, vamos a discutir, en hablando basura, la verdad tú vas a oír. Son la basura, sin miedo a la verdad, confrontando al poder, sin acallar la voz. Política y pasiones, vamos a discutir.